Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo estamos aquí en Habla y Conecta, hoy con Evangelina, una persona que voy a leer lo que hace porque me parece espectacular y no quiero equivocarme. Leo, formadora de nuevas constelaciones familiares y movimiento expresivo consciente. Movimiento expresivo consciente. Hola Evangelina, por favor, cuéntanos qué es eso. Pero bueno, antes de contarnos eso, la primera pregunta, que siempre la hago. ¿Quién es Evangelina? Ay, qué linda pregunta. Y lo lindo está en decir cosas diferentes. Siempre me gusta el cambio. Eh, una persona inquieta. Mm. Siempre, como mis pasiones han sido el movimiento y la conducta humana, entonces siempre he ido como del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Y realmente me parece que somos complejos, maravillosos, eh, pero que tenemos que hacer un trabajo realmente todos de descubrirnos, de saber de qué se trata estar acá. ¿Sí? Eh, Al principio cuesta, pero después es como que uno le agarra el gustito y cada vez va encontrando nuevas respuestas a las mismas preguntas, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Eres una persona entonces que está siempre indagando y buscando preguntas que responder o siempre estás en Más que indagando, explorando. explorando. Muy Y bonita me la palabra, explorando. gusta viajar, me gusta conocer gente diferente. Para mí mi vida cambió porque yo a los 18 años fui a Sudáfrica un año de intercambio, al igual que el Bert Hellinger. Y esa experiencia me cambió. Yo nunca pensé que iba a estar con los animales grandes. A mí me gustan mucho la naturaleza y me gustan mucho los animales. Y esa experiencia a mí me modificó. Y sobre todo me modificó de cosas simples, pero a uno lo cambian totalmente. Mm. Yo pasé de ser la séptima hija a ser la más grande, por ejemplo, cosa que en mi casa era imposible, ser la más grande, era la peque. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que son cambios de roles parecen re simples, pero a uno le cambian la vida, porque lo que hace es Mm. dar la perspectiva de lo relativo, ¿no? Yo hasta que no salí de Argentina, yo pensaba que había una sola manera de hacer las cosas, una sola forma, una sola, ¿sí? Y para mí eso fue una me modificó por completo. De ahí se me abrió ahí y es como que me quedó eso, las ganas de más. Esto de explorar, de conocer, de ver cómo otros hacen de otra manera, para mí eso fue una semillita que hoy es planta, digamos. Para mí es una forma de vivir, ¿no? Es curioso porque yo siempre comento esto. Lo mejor para crecer emocionalmente, desarrollo personal, es viajar. Para conocerse a uno mismo lo mejor es viajar, porque vivimos en un espacio tan pequeño y reducido que creemos que el mundo es eso, y el mundo es mucho más. Hay miles de millones de personas. No sé cuántos millones somos ya en el mundo, 7.000 millones, 8.000. Pues hay muchas personas que conocer y con las que hablar y conectar. Total, total. Para mí esto realmente es, y cada lugar trae lo suyo. Bueno, ni que Mm. hablar que con esto del movimiento también me gusta porque en el acto busco músicas. Por eso más que indagar, digo, busco músicas que conmuevan, ¿no? Para incorporarlas y para dejarme mover, para experimentarlas. ¿Sí? Eso nos vas a explicar ahora, movimiento expresivo consciente. Vamos a entrar por ahí y luego nos cuentas lo de las nuevas constelaciones familiares. Pero, por favor, ¿qué es el movimiento expresivo consciente? Bien, el concepto vendría a ser parecido, yo le llamo danza viva, ¿sí? Ujú. Porque el concepto sería biodanza, pero biodanza ya tiene otro cuerpo. Ya. De vital, ¿no? Porque lo que pasa con este tipo de movimientos, justamente, es re importante como seres humanos llegar a expresarnos. Y tenemos muy poquito tiempo con eso, porque estamos tan educados que al revés estamos adiestrados, ¿sí? Entonces, esto de, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, el 70% es comunicación no verbal Ujú. inconsciente. Y el tono de la voz también. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Sí? Entonces, el movimiento lo que va buscando es, a través de las diferentes músicas, digamos, la corriente es de Susana Milderman, que ella creó todo un sistema en Argentina en los años 50, que ella lo que básicamente quería cantar era lírico y no podía. Entonces empezó a hacer toda una investigación, una exploración de por qué no podía cantar, por qué su voz no le daba. ¿Sí?
Por eso también incluyó en todo este movimiento expresivo el tema de la voz, porque es tan importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos, nacemos, fíjate que lo primero que hacemos es cantar, bailar, antes que hablar, ¿no? Vos le pones una música y Sí, se mueve antes de hablar, ¿sí? sí, los niños bailan, bailan. De Y bebés, los bebés le pones música y bailan. tal cual, ¿no? Y los gestos y todo esto. Entonces, y también cantan, ¿no? Empiezan a Sí, balbucear mucho antes que hablar, y hablar coherente, llamémosle, ¿no? Y ni que hablar antes de que llegue al colegio o a la parte educativa. Acá es mucho más, en Europa es desde más pequeños, pero en Argentina por lo general es a partir de la escolarización, ¿no? De los 4 o 5. Antes como que en eso es mucho más expresivo, ¿sí? Entonces eso queda ahí, eso queda detenido. Entonces, por eso también nos empieza a generar todas las contradicciones. Porque nosotros mentalmente queremos decir algo, pero si en alguna parte nuestra no está de acuerdo, el tono de la voz sale, o viste cuando alguien te pregunta algo y uno sí, dice, sí. ¿quieres venir conmigo mañana? Sí. ¿Tanta fuerza? Sí, 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 sí. Es como una lucha interna, ¿no? Entre lo que tú dices conscientemente y lo que tu cuerpo transmite. Exacto, exacto. Y básicamente en esto también ha habido todo un desarrollo que antiguamente cuando nosotros necesitábamos algo teníamos que ir a por ello. Ir a buscarlo, ¿no? Uno, si quería comida, tenía que salir y buscarlo. Si uno quería. En cambio, ahora esto de estar sentados también nos anula la acción. Sí. Entonces, cuando queremos accionar, los reflejos nos responden. ¿Sí? Entonces, esto de. Y mira cómo hemos perdido realmente esta capacidad que tenían los pueblos de cantar sus venturas y desventuras y bailarlas como Ujú. expresión grupal, ¿no? Y acompañamiento de celebración o de dolor, ¿no? Pero entonces, justamente hemos ido perdiendo como esa expresión, ¿sí? Entonces, para mí realmente he disfrutado mucho, por ejemplo, un caso personal, a mí yo no me gustaba la música clásica. Pero no me gustaba esto que a uno le resuena, ¿no? A mí me pasa que a mi mamá le gustaba mucho Pavarotti, pero te lo ponía los sábados a las 8 de la mañana. Ya, entonces, Y era su modo de despertarnos, ¿no? ya, Era su modo de decir, bueno, imagínate, éramos tantos, entonces decía, bueno, los levanto así. Entonces imagínate que yo salía así, y a propósito pongo esta tensión o contracción, ¿no? ya. Decía Pavarotti y yo hacía así, ¿sí? Por las dudas. Entonces, y hoy no te puedo explicar la expresión que me da poder bailar a Pavarotti. ¿Sí? Ya. Ni que hablar que a la vez yo he ido cambiando y combinando tonos. Esto que parece una cosa simple, mi voz siempre ha sido gruesa, pero he logrado muchos otros matices. Y a mí me gusta mucho cantar y en las clases canto mucho, ¿no? Y hay veces que inclusive con esta voz grave puedo llegar a tonos muy agudos, pero solo en clase. Fuera de De, clase ya no, no, ya ni claro, intentas, me imagino, ¿no? después algo de eso suaviza mi voz, porque Mm. es esto, ¿no? Cuando uno va puliendo y va trabajando eso sobre sí, va logrando cosas imperceptibles, porque para mí, yo si me escucho una grabación de 15 años atrás, soy otra, no Ujú. soy la misma. Pero todas esas sutilezas van generando muchos matices. Y lo Bien, mismo con el movimiento. bien, 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 bien. Por ir concretando, Sí. para que me aclare yo y si hay alguien por ahí escuchando y viéndonos que no se líe. Lo que tú has desarrollado es una, vamos a decirles, talleres o clases particulares, individuales, con personas en donde a través del movimiento corporal, la comunicación no verbal, la comunicación, el tono de voz, la paraverbal, estás generando una apertura de conciencia a esa persona para que cambie sus circunstancias actuales y tenga una vida mejor. Sí. No sé si me he explicado bien o mal. Sí. A ver, hay como capas. Hay Vale, personas que pueden venir solo para moverse y lo único que se llevan todos los días es que les cambie el humor. Algo les vale. sucede en el ánimo. Entonces no es lo mismo que otra clase por ahí de otro tipo de movimiento donde el ánimo no me lo cambia. Entonces,
Esa es una persona. Y puede venir nada más que por eso, porque le hace sentir bien físicamente y porque le hace algo en el ánimo que lo disfruta. Ujú. Punto. Y también hay clases de elaboración personal. Entonces, ahí ya no solo, por ahí hago talleres más intensivos de más horas, entonces donde hay una exploración y se logra un punto y a la vez se combina con otras técnicas, con música, se combina, perdón, con pintura, se combina con algo que le llamamos el diálogo, que es parecido a lo que tú decías del teatro, ¿no? Ujú. Es esto de, justamente porque es otra forma donde tenemos mucho mecanismo y vamos a mucha velocidad. Entonces, integrar también esa parte, o por lo menos enterarse de que eso nos sucede, también va provocando un cambio. ¿Sí? Entonces, Ujú. hay distintas capas. Uno puede venir a hacer esto simplemente para moverse y porque le hace bien. La clase, lo que sí uno tiene que venir como dispuesto es porque solo es inducida a través de la música. Casi no hay guía, salvo al comienzo, que hay un alineamiento, y al final. Al principio hay un alineamiento para traerlos al presente y para sacarlos de lo cotidiano, digamos, a través de la música y jugar. ¿Sí? Mm. Entonces, primero empiezo con una exploración de mi propio espacio y después del espacio común de ese día con esa gente a esa hora, ¿no? Bien, traerlos acá. Y de ahí ya es la música. Y lo Bien, que me bien, bien. mueve y me deje permear por la música y nos dejemos como grupo ese día. Bien, bien, bien. Claro, evidentemente cada persona va por lo que va. Unos por pasar el rato y cambiar ese sentido, ese humor que puede llevar, esa de la tristeza irse a la alegría y le sienta bien, y otros van por un desarrollo personal más. Bien, bien, me gusta porque yo, ya comentamos antes con el micro cerrado, de que yo vengo un poco del mundo del teatro. Bueno, un poco no, vengo mucho del mundo del teatro. Y también se hacen cosas muy similares y muy parecidas. Pero quiero que nos cuentes ahora lo que es, estoy leyendo aquí, formadora de nuevas constelaciones. Vamos a cambiar un poco el tercio, como se dice en los toros. Y diría que es complementario, un tercio complementario. Pues venga, desarrolla un poco lo que es, lo que haces tú con las nuevas constelaciones familiares. Soy formadora de nuevas constelaciones familiares, que son las cuánticas, Mm. y son, como quien dice, la evolución de las constelaciones de Bert, ¿sí? Bert mismo llegó a las nuevas constelaciones, si bien él la aplicó de otra forma, ¿sí? Ujú. Eh, para mí, básicamente, lo que me hizo mucho bien en estas nuevas constelaciones fue que son más corporales, son más meditativas, se habla menos y se interpreta menos y son muy efectivas. Eh, a mí me gustó mucho el rol, cómo cambió el rol de facilitador, porque como en estas nuevas constelaciones nosotros nos entregamos a la vida y estamos al servicio de la vida. Entonces, en realidad, uno tiene que estar muy neutro, muy alineado, muy sin intención para ser herramienta para lo que la persona necesite en ese momento, ¿sí? Entonces también hay mucho menos, no hay interpretación, sí que hay una lectura fenomenológica, ¿no? Se apoya mucho más en lo fenomenológico. Esto es lo que caracterizaba a Bergelin, lo que caracteriza a las constelaciones familiares, que lo fenomenológico es lo que está sucediendo. No Mm. hablar de las causas, sino qué sucede y qué hay, y poderlo ver. A una persona, hoy que estamos como tan en el desarrollo de lo racional y a la vez tan conectada la palabra con el cerebro y poco conectada con el corazón, porque a Sí, veces hasta nos da miedo eso, porque es como que, es más, cuando vamos al corazón por lo general nos quedamos sin palabras, sí. ¿está? Entonces, es como poder ir haciendo justamente ese acercarse al corazón y por ahí hablar menos, y por ahí hablar más lento, y por ahí volver a observar más. Ujú. Por ejemplo, recién me contabas una anécdota tuya que me decía, cuando una persona llega por ahí muy acelerada, ¿no? Y uno le pregunta algo, le dice, pero para, no me respondas todavía. Sí, La persona hace esto, ¿no? sí, hace como, se frena, Claro, entonces tiene que volver. Uf, y sí. mira, pero mira el gesto que hiciste hasta corporalmente, Sí, ¿no? sí, sí, que es tal cual. Cabeza, pero hasta la cabeza, Sí, ¿no? sí, vas. ¿Sí? O me vuelvo Ahí. aquí.
Tal cual, tal cual. Es que yo te invité a que lo probaras porque es tal cual. Y básicamente, también yo por eso le digo a la gente, a mí lo que me ha resultado de las nuevas constelaciones es esto de aprender a ver más y a hablar menos. Yo no sé, acá en España me parece que también nos pasa, o en Europa en general, pero en Latinoamérica se habla muchísimo y se dice poco. Aquí Es también. más, por ahí muchas veces cuesta mucho estar en silencio. Uno se siente incómodo ante el silencio de un segundo. Sí, O al hablar pausado. Si yo cambio mi tono de voz y empiezo a... Porque lo que hace eso es que cuando yo hago esto y respiro, hablo conectado con el corazón, cuando ya me mm, acostumbro. Por eso tiene otro tono. Pero si yo me voy a la cabeza en el acto, se acelera y se va como para afuera. Y al sí, otro lo que viene es como una reacción. O vamos juntos para afuera o nos enfrentamos. ¿Se entiende en el sí, tono, no? Entonces, cuando uno hace así y ya puede hablar, pero hay gente que no tolera esa velocidad, que le cuesta porque se tiene que acostumbrar. Tiene que hacer una práctica de eso, porque la afuera está entrenado a que todo rápido, todo veloz, tenés que saber la respuesta ya. sí. ¿Sí? Y fíjate lo curioso que estamos comentando, ¿no? Que estás comentando tú, de que vamos a una velocidad y hablamos a una velocidad. Y de repente cuando todo eso se para y empezamos a cambiar la velocidad, el tono, nos vamos al corazón. Entonces es como que la sociedad actual va muy rápido, y todo va muy rápido porque está aquí, no está aquí. Entonces, en esos talleres que tú haces de movimiento expresivo consciente, y es ese ralentizar el pensamiento nos hace más humanos. Total, porque hasta es más, en el movimiento también está incluido lo que uno le llama suelo o movimiento senestésico, que tiene que ver con eso, ¿no? Con un movimiento más lento, con un movimiento justamente para ir integrando e ir encontrando distintas velocidades y distintos ritmos, ¿sí? Porque es como que vamos a ritmos extremos. O vamos a 1000 por hora o nos descansamos. O vamos corriendo porque no llegamos o nos paramos y nos quedamos sentados. Entonces, todos esos otros ritmos son los que nos van conectando y nos van suavizando y nos van dando cómo responder también. Porque muchas Sí, veces esto que vos decías del corazón, cuando alguien me pregunta que yo le diga lo que siento, le digo lo que pienso. mm, ¿Sí? O muchas veces lo que creo. sí, al final Cuando me estás. dicen lo que siento ahí, entonces justamente es cómo generar espacios seguros para empezar a explorar internamente y darme cuenta que sí siento. Porque cuando quiero ir de afuera para adentro, al principio da un poco de vértigo. Porque uno tiene la sensación de que me voy a encontrar y hay algo ahí. Y da Y miedo, da miedo. sobre todo, pero en realidad es por desconocido, no porque no haya. Mm, Porque el sí, sí. corazón de uno está ahí, late y siente. Simplemente uno no se dio el tiempo y no le dio el tiempo para que se exprese o pueda decir. Pero todos lo tenemos. ¿Qué opinión te merece si yo te comento ahora de que para ser conscientes de nuestra vida tenemos que ser conscientes a la velocidad que hablamos y a la velocidad que nos movemos? Que tiene mucho de razón, ¿Te mucho de verdad. resuena? Bien. Entonces ahora tú nos podrías, con tu experiencia en el movimiento expresivo, con tu experiencia, podrías darnos un consejo para que estas personas que nos están viendo y oyendo empiecen a ser conscientes de cómo es su ritmo en cada momento y estén más en el presente. Un ejercicio, una tarea, un tips, no sé, algo. Sí, me vienen muchos. Pero me viene, por ejemplo, cuando me escucho repitiéndome que ya tengo que hacer un trabajo. Si me escucho diciendo esto de, no, pero yo soy así, ya escucharlo. La próxima vez, si puedo, no decirlo. Ya. Y la próxima vez quizás abrirme a que puedo ser de otra manera. En esto,
es como digo, una de las grandes cosas que buscamos también hoy en el mundo moderno, decimos de generar coherencia, ¿no? Mm, De ser coherentes con lo que decimos, sentimos, pensamos. Y yo diría que para llegar a eso hay que hacer todo un trabajito. Porque primero uno cree que uno es de una sola manera. A la vez uno cree que lo que piensa es exactamente como actúa. Y por lo general, no. Entonces, hasta si uno lo ve a esto a nivel ritmo, uno tiene ritmos diferentes. La mente tiene un ritmo, el cuerpo tiene otro. Que la acción, siempre hablamos de entre lo que sentimos y lo que pensamos. Y las mm. creencias. Y lo que creemos muchas veces hace mucho ruido y nos construyen muchos laberintos que ni nos enteramos. Porque cuando creemos algo, nosotros creemos, en realidad pensamos que lo estamos pensando. Y en realidad es una creencia que quizás ni es mía. Sí, es inconsciente que ha sido heredada, por ejemplo. Entonces ahí va. ¿Cuál es el tema? Que mientras yo más inconsciente sea, más en automático trabajo. Es como un software, ¿no? Es como los Mm, caminos rápidos. Y todo esto tiene que ver hasta inclusive con la columna y la médula espinal, ¿no? Cuando, o sea, digamos, el autónomo o el nervio vago o el nervio, ¿sí? sí. Entonces uno cuando quiere, todo lo que está automatizado, todo lo que la conducta aprendió, hizo como todos los procedimientos, está grabado desde la panza de mi mamá hasta los 5 años. Ahí está generado todos los programas automáticos. Entonces, sí o sí, como adulto, ahí tengo que hacer un trabajo de upgrade o de reactualización, ¿no? Sí, Tengo que sí, sí. revisar, es como cuando uno se cambia de casa o se muda. Pero esto es muy loco porque uno no toma conciencia de eso. Uno no se da cuenta que las expresiones emocionales, la mayoría, fueron la aceptación o el rechazo. Esto se genera a esa edad y después no lo revisamos. Entonces hay cosas que nos rechazan, pero quizás las necesitamos un montón. Sí. De adultos a lo Entonces, mejor estamos realizando unas actividades o haciendo algo de forma automática y repetitiva que no sabes por qué las haces. tal cual. Y muchas veces, hasta cosas, ¿por qué digo esto? Sí, Porque sí, frases. cuando uno empieza a tener un poquito de conciencia sobre sí, uno se empieza a escuchar las cosas que dice y dice, ¿por qué digo esto? ¿O por qué otra vez acá en esta situación? ¿Y por qué algo no Sí, aprendí? Algo no vi. ¿Sí? Y también muchas veces nos pasa que cuando uno se empieza a hacer un desarrollo, también uno se da cuenta que no ve al otro. Que muchas veces uno viene con su rollo, con su discurso, con su... y medio como que pasa por encima del otro y continúa, ¿no? No hace detenerse y mirarlo al otro. Y no, como porque estamos en automático. La mayoría de las veces vamos en automático. ahí va, salirse del automático es todo un aprendizaje y empezar a desarrollar todas otras posibilidades Mm, de acción, de reacción impresionantes. Entonces ahí empieza a generarse, insisto, entre correr y detenerse, perdón, entre ir a una velocidad alocada y detenerse de golpe, sentarse o dormir, hay otro montón de matices. Entonces tengo que poder ir incorporando esos otros matices como práctica de la vida. ujú. Porque si no, no me entero que, insisto, que lo que hago tiene una frecuencia que muchas veces me quedo en el pensamiento y no puedo accionar porque simplemente estoy todo el día sentado. Y si estoy todo Sí. el día sentado, cuando yo le digo a mi cuerpo avanza, le digo desde acá. Entonces avanza como hiciste vos, con la Mm, cabeza. Y si uno empieza a observar eso, eso es una buena. Ese es otro ejercicio muy lindo. Empezar solamente a observar cuando sea, no sé, uno está esperando 5 minutos que cambie el semáforo, la luz, o mm. que lo que sea, ¿no? Eso es mirar a la gente cómo camina. Sí, ese es un ejercicio buenísimo. ¿Y Ahora te dónde comento, ¿no? está el eje? O sea, ¿dónde está la fuerza? Si va caminando con la cabeza, Mm, la mayoría van a ver que van inclinados totalmente hacia adelante y van con la cabeza. mm, Y acá hay un detalle bastante importante que los orientales lo tienen muy incluido, que el centro de pensamiento del cuerpo no está en la cabeza. ujú. Y esto no lo digo como profesor de educación física. Porque digo como profesor de educación física aprendí que sí, ¿no? Que es todo cerebral y nervioso y el estímulo y el comando de las neuronas motoras y lo sensitivo, ¿no?
el estímulo-respuesta, pero el centro del movimiento, los orientales lo ven del ombligo 2 dedos más abajo y a la izquierda, ¿sí? Y ahí es donde, por eso tiene un ritmo diferente. Cuando yo lo manejo de acá, le ordeno, lo tomo en velocidad y lo tomo como si fuera una prenda, que me la pongo y me la saco, en vez de que soy una persona corporal. Sí. No llego a vivenciarlo, y esto a mí me llevó mucho tiempo, viniendo desde la educación física, a llegar a sentirme corporal, sentirme corpórea. En el teatro hacemos un ejercicio muy curioso que es desde dónde me tira a mí. Cuando voy caminando, algo me tira. Y hay gente que le tira la cabeza, va la cabeza por delante. Hay gente que le tira de aquí. Hay Y, gente que le tira de la cadera. y si uno Entonces, se fija, la mayoría tenemos la cadera retrasada sí. por sentarse tanto tiempo. Ujú. ¿Sí? Porque entonces es como ya la articulación no responde, entonces no llega a extenderse y hasta también por la velocidad, porque nos paramos rápido y nos vamos, nos ponemos de pie y nos vamos. Ujú. Y no hacemos como el auto, un vehículo, un coche, uno pone punto muerto, uno no puede pasar de marcha atrás a cuarta, no pasa eso. Pero nosotros, como no nos damos cuenta y manejamos todo de acá, lo hacemos. ¿Vieron? Hay una cosa muy graciosa de ver. Cuéntala, Cuando cuéntala. Cuando las madres llevan a los niños apurada a su tranco y el niño no va, entonces lo llevan como arrastrando. Sí. Y la misma imagen la he visto en algunas personas mayores cuando llevan a sus mascotas. Están tironeando, Sí. sí. Entonces digo, esta es una diferencia de ritmo que se ve, ¿sí? Mm. Entonces, nosotros nos vivimos tironeando, pero no nos damos cuenta porque somos nosotros mismos. Sí. No nos vemos, ¿sí? No somos conscientes de nosotros porque vamos en automático. Tal cual. Hay un ejercicio que hacemos en teatro que yo les propongo siempre, que es observar a las demás personas cómo caminan. Y a partir de ahí empieza una pregunta muy curiosa. Ostras, si esa persona camina así y esa camina así, ¿cómo camino yo? Es decir, yo no les digo, fijaros en cómo camináis, sino fijaros en cómo caminan los demás. Y de su interior surge la pregunta. Es curioso. Y entonces empiezan a indagar. Y entonces se dan cuenta que uno al caminar, pues el brazo derecho lo mueve menos que el izquierdo. O que la punta del pie la mete una para adentro y otra para recta. Es decir, empieza a observarse a sí mismos y Uh, empiezan a cambiar. Eso ya que dices es como realmente empezar a hacer un trabajo sobre sí, porque eso Mm, realmente va generando y va modificando y va haciendo tomar autoconciencia, esto del famoso esquema corporal, ¿no? También me mm, empiezo, porque una cosa es que alguien me diga, a veces puedo pedir un referente de afuera, a veces le puedo pedir al otro que me vea y me diga, mm. a ¿Cómo me veces no, lees? por lo general no nos gusta que nos digan, sí. Ya. Que otro nos diga, pero tampoco queremos ver, entonces a veces hacemos esa trampa con nosotros, en vez de abrirse un poco, y como decías vos, con humor, ¿no? Abrirse a Mm. que, a ver, ¿cómo camino yo? Que uno Sí. se lo puede hacer a los peques les encantan, ¿no? Y Mm. siempre todos los que están alrededor nuestro pillan algo de nosotros que a veces nosotros no nos enteramos. Entonces, a Sí. ver, si uno pone a hacer esto como exploración, ¿no? Imítame, hace de mí, a ver, y observar qué hace. Sí, sí. Porque además los niños no se cortan, ¿eh? No se cortan. Por eso lo puse en los niños, porque ellos lo hacen. Sí, 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 te van a imitar tal cual, ¿eh? Porque a lo mejor por educación tú le dices a un adulto, imítame, y por no ofenderte, pues disimula un poco. Los niños no disimulan nada y lo hacen tal cual. Sí, 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 sí. Pero y cuando uno hace eso, ¿ves? Uno se tiene que abrir a poderse reír de sí mismo. Ujú. Porque esa es una cosa re importante. En esto que vos decías de todo este proceso y de todo lo que queremos hacer, ¿no? Uno no se quiere equivocar. Mm. ¿Sí? Pues el que no se equivoca, mal. Es que uno no, es como si uno negara la condición humana. La Sí, condición humana es imperfecta. Entonces, a medida que uno empieza a verse sus errores, uno también empieza a ser más suave con los errores de los otros. sí, sí. ¿Sí? Pero mientras yo Tal me cual. creo perfecto, exijo perfección. Entonces, por lo general, cada vez que yo siento y mira la tensión que se provoca corporalmente, ¿no? Cuando uno Mm. habla de exigencia, ya cambia el tono, cambia. Entonces, ¿cómo empezar a tomar registro de esa exigencia?
Y si me la hago a mí, se la hago a todos. Ya. Eso que dice, no, yo soy exigente conmigo, no con los demás. No, no, no. Coincido contigo, coincido contigo. Porque esa tensión está. El que tiene que ser perfecto porque lo han educado así, o es una persona que es muy, muy perfeccionista, le va a exigir a los demás que sean perfectos, de forma inconsciente a lo mejor, pero lo va a exigir. También hay que pillar algo que ha generado con la educación, Mm, que es esto de el bien y el mal. sí, Entonces con eso nos han metido en un brete. sí. Nosotros creemos que el bien o el mal es uno, y es de acuerdo a la interpretación de cada uno o de cada institución como la implemente. Pero digo en esto porque justamente poder empezar a salirse del bien y el mal y a decir humano o no humano, si uno ya se anima a equivocarse, ni qué hablar a poder acertar un error, ni qué hablar a poder decirle al otro, ¿sabes qué? Se me fue el punto, te pido disculpas. Mm. Cambia, Humanizarnos. cambia las reglas del juego y a la vez a mí, la primera vez cuesta un montón. La primera vez uno se siente que falla. Por eso a la gente realmente le cuesta reconocer que se equivocó. Yo no creo en eso que es por frivolidad, es porque quieren ser perfectos. No solo, hay una cuestión interna que a uno le cuesta reconocer porque se ve como erróneo. Y esa es la puerta para darse cuenta y empezar a volverse humano. ¿Sí? Y volverse más humano con otro, y después hasta uno se ríe cuando hace las macanas, ¿no? Y dice, me fui al carajo. Como decimos nosotros bien en argentino, ¿no? Sí, 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 Me fui, sí, sí. punto. ¿Sí? Y no pasa nada. Entonces también cuando a otro se le va el punto, no es debido a muerte. Claro, Equivoco. pero yo creo que viene un poco por la educación, ¿no? En los colegios te enseñan el error y te están enseñando y mostrando el error constantemente. No te muestran las 9 preguntas que contestaste bien, te muestran el error de la décima. Con lo cual, inconscientemente, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser perfectos. Por Entonces, eso reconocer, me he equivocado, es problemático. uno se acostumbra a ver lo que falta. Claro, ahí Pero en está. uno mismo. Pero en uno, eso nos hace mal, Sí, porque si sí. uno siempre está queriendo ser lo que no es, nos hace mal. Por eso te digo que eso está aprendido como automático, cuando uno dependía hasta los 5 años, de que realmente la mirada del otro me hacía sentir vivo, no, ¿no? Y el amor del otro, realmente esto es real. Pero el tema es que como adulto está bueno que me interese cómo me vea el otro, o sea, que me pueda aflojar yo por un lado, pero que a la vez tampoco dependa de la mirada del otro. Pero eso sí o sí, para hacer eso tengo que hacer un trabajo y salirme de lo automático, Claro, enterarme, darme cuenta y ver cómo accionar para salir de ahí. Y a la vez cuando acciono, que mi cuerpo me responda. Sí, o sea, claro. en esto que decíamos de que hay reflejos que están como dormidos o anulados, ¿no? Entonces, Sí, porque no los hemos utilizado, ¿no? Lo que dices tú, estamos mucho tiempo sentados, estamos mucho tiempo eh, en una especie de burbuja personal donde yo siempre voy deprisa o siempre voy muy lento y no salimos de ahí, nos vamos a un extremo. Y esto todo que tú me estás comentando, que está muy, muy, muy interesante, se trabaja en los talleres que tú haces de movimiento expresivo. sí. Pues es muy interesante. Dinos, ¿dónde te pueden localizar? Por si alguien En dice, ah, pues oye, que yo quiero saber esto. Andorra y en Andorra la Bella, principalmente, en la capital. Y también he hecho talleres en España, Mm. ¿sí? Entonces por ahí viajo y hago talleres puntuales. Y también en Alemania. ¿Tienes alguna página web? ¿O algún Sí. Instagram o Facebook o algo? De lo de danza, las tengo como separadas por, digamos, una es danza viva, que es la que hace todo esto del... Por eso era esto de danza viva, como recuperar la vitalidad, ¿no? Esto es lo que hemos perdido o a veces nos cuesta, vamos con la cabeza, pero no nos renovamos vitalmente, ¿sí? Mm. Y GEC Benestar, GEC benestar.com. Bien, de todas formas, toda esta información la vamos a poner en los comentarios del vídeo. Es para ir rematando un poquito, porque ya llevamos más de media hora, creo que sí, sí, llevamos más de media hora y tampoco vamos a alargarlo. Y como ¿No? siempre, te amenazo que dentro de 5 meses volvemos a hablar y nos cuentas qué has hecho en esos 5 meses. Pero Por ahora, suerte, para... he visto en persona en Valencia, así que... Por Ah, suerte. pues
La próxima la grabamos en directo. Bueno, esta también es en directo, pero no online. La grabamos presencialmente. Me encantó. Dinos una frase para despedirnos, una frase que a ti te resuene y que le puedas transmitir a la audiencia para que mejore su vida o para que tome conciencia. Que está bueno disfrutar más, recuperar el disfrute de la forma que a cada uno le sirva. Moverse y disfrutar. A mí bailar me encanta. Pero si no le gusta bailar, que nade, si no le gusta nadar, que cante, si no le gusta cantar, que juegue al ajedrez. Pero que comparta y disfrute con otros. Una actividad física. Actividad física o actividad lúdica. Esto del teatro, como tú dices, para mí es fundamental. Artística también. Todas estas cosas que tengan que ver con otro aspecto de uno. ¿Sí? Lo lúdico, lo expresivo, lo artístico, el canto, que se vaya a un coro. Pero todas estas cosas creo que realmente nos modifican cuando las hacemos. Tú fíjate que a mí me resuena que todas esas cosas que parecen artísticas, banales, sin fuerza, que pueden perder fuerza con el paso del tiempo, es lo que nos hace humanos. Eso me ha resonado. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ha quedado muy bonito. Mil gracias, Evangelina. Y lo dicho, te amenazo para dentro de 5 o 6 meses, para que vuelvas aquí al canal a hablar, habla y conecta. Valencia y juntos, dale. Y en Valencia y lo hacemos presencial. Y luego nos vamos a bailar. Total, total. Mil gracias por acompañarnos. Un besito muy grande.